Muy buenas a todos y bienvenidos a su canal Análisis de la Problemática Urbana. El día de hoy les platicaré acerca de mi delegación, la Magdalena Contreras. Esta información la obtuve en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, más enfocado en el ámbito del diagnóstico. El diagnóstico, como todos ya sabemos, es una descripción actual de la situación de nuestra demarcación. Comencemos. Comenzaremos hablando acerca de las características territoriales. Para empezar, la extensión territorial. La delegación La Magdalena Contreras está integrada en un 82.05% por suelo de conservación, que serían unas 6.163.79 hectáreas, y un 17.95% por suelo urbano, que serían unas 1.348.25 hectáreas. Como podemos ver, además, nuestra delegación colinda con las delegaciones Tlalpan y Álvaro Obregón, y al poniente con el Estado de México. Como se puede observar, el suelo de conservación es inmensamente mayor respecto al suelo urbano. Respecto a las condiciones del medio físico natural o las condiciones geográficas en cuanto al clima, precipitación pluvial y vientos dominantes, podemos encontrar que son datos relativamente normales. Respecto a la temperatura, no encontramos que exceda a una temperatura muy alta ni tampoco que baje demasiado la temperatura. Los meses más calientes son entre marzo y junio y los meses más fríos son entre diciembre y enero. Respecto a la precipitación pluvial, podemos encontrar que existe ciertos meses en los que llueve más. Estos meses van a ser de mayo a octubre. Y por último, respecto a los vientos dominantes, podemos encontrar que los vientos dominantes vienen de la parte norte y de la parte noroeste. Ahora hablaremos acerca de la orografía. Esta parte es muy importante, ya que nuestra delegación contiene muchas barrancas y muchas elevaciones. Muchas de las barrancas tienen gran vegetación y sirven como caudal de río. Y las elevaciones, dentro de las cuales las más populares están el Cerro Nezahuillola, el Cerro Panza, el Cerro Tarumba, el Cerro Zazacapa y el Cerro del Judío. Estas elevaciones superan los 3.000 metros de altitud en su mayoría, a excepción del Cerro del Judío. En cuanto a la geomorfología, podemos encontrar que hay una gran variedad de elevaciones y barrancas, como ya lo habíamos mencionado. Esto se debe a que la delegación está ubicada en el surponiente de la Cuenca de México, en el margen inferior de la Sierra de las Cruces, formada por un conjunto de estructuras volcánicas. Ahora hablaremos acerca de la hidrología. La delegación se encuentra en la región hidrológica del Pánuco, dentro de la cuenca del río Moctezuma, y corresponde a la subcuenca de los lagos de Texcoco y Zumpango, siendo los principales cuerpos de agua superficial los ríos Magdalena, Eslava y Coyotes. Como se puede observar, el principal río que atraviesa prácticamente toda la delegación es el río Magdalena. Está acompañado por otras corrientes fluviales efímeras. Ahora hablaremos un poco acerca de la edafología. En la delegación, los factores bióticos y abióticos han alterado los procesos formativos del suelo. Dentro de ellos son el vulcanismo, el clima, las actividades humanas y la urbanización, además de la erosión eólica e hídrica. De acuerdo con la clasificación de suelos basadas en las características físicas y químicas, así como su relación con su cubierta, las principales unidades edáficas de la delegación son el andosol, el litosol, feozem y el regosol. Ahora hablaremos acerca de la aptitud territorial que existe dentro de nuestra delegación. A continuación se van a presentar los principales bosques de la delegación, que serían el bosque de la Cañada, el bosque de pino, el bosque de yamel y el bosque de encino. Los bosques de la delegación proveen y generan diversos servicios ambientales, de los cuales se pueden dividir en uso directo, uso indirecto, de opción e intrínseco. Esto está mencionado en nuestro Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, de manera de que no se aprovecha al 100% toda la aptitud territorial que ofrece nuestra delegación. Se aprovecha un mínimo del 10% de la aptitud territorial. Respecto al sistema agropecuario, se menciona acerca de la vegetación, que la vegetación existente en la demarcación está compuesta por cultivos agrícolas que constituyen comunidades vegetales artificiales y representan el 4.09% de la superficie, siendo las principales especies el maíz, frijol, lava, ciruelo y la rosa de temporal. Algunas veces se cultivan en zonas forestales inadecuadas para el uso agrícola. Igual,
En esta parte se está aprovechando el mínimo del potencial de nuestra delegación, cuando se podría aprovechar muchísimo más. Respecto al sistema urbano, en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano se menciona que, de acuerdo a las políticas generales para el Distrito Federal, se establece la mayor protección del suelo de conservación y se busca el mayor aprovechamiento del suelo urbano. Pero la realidad es que muchas aptitudes son desperdiciadas o no son aprovechadas al máximo. En este caso del sistema urbano, podemos ver que prácticamente todas las construcciones se realizan sin realmente tener conocimiento sobre lo que establece el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. Ahora hablaremos acerca de la zonificación del suelo. La zonificación del suelo dentro de la delegación se establece para definir los usos permitidos y los usos prohibidos para cada zona o colonia, así como para controlar la ocupación por asentamientos en el suelo de conservación. Como podemos ver, existen una variedad de usos en la zonificación del suelo, entre los cuales están habitacional, habitacional con comercio, habitacional mixto, centro de barrio, equipamiento, espacios abiertos, áreas verdes, área natural protegida y vialidad, dentro del cual el habitacional es el que cuenta con el mayor porcentaje de ocupación. En cuanto al suelo de conservación, existe el área de asentamientos, el poblado rural de San Nicolás y el suelo de conservación sin asentamientos, siendo el suelo de conservación sin asentamientos el que ocupa el mayor porcentaje del suelo de conservación. Ahora hablaremos acerca de las áreas no urbanizables naturales. El Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal marca 7 diferentes usos del suelo dentro del área de conservación de la delegación, 4 de tipo forestal, forestal protección, forestal de protección especial, forestal de conservación y forestal de conservación especial, y 3 de tipo agroecológico, agroforestal y agroforestal especial. En cuanto a las áreas artificiales, podemos encontrar que no existen nada dentro de nuestro Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. Y en cuanto a las áreas urbanizables, aparte de las que ya mencionamos, existen centros de barrio, corredores metropolitanos y corredores delegacionales. Respecto a la población, de acuerdo con la información censal de 1930 al año 2000, se observa que la delegación La Magdalena Contreras presentó entre 1950 y 1980 un crecimiento poblacional explosivo que provocó el aumento de la población inicial en 7.88 veces, y como se puede observar en la gráfica, pasamos de tener en 1970 75.000 habitantes a ahora los años 2000 222.000 habitantes. En cuanto a la densidad, obtuvimos que la densidad bruta de habitantes sobre hectárea es de 29.60 y la densidad neta de habitantes sobre hectárea es de 125 habitantes. Ahora hablaremos un poco de los riesgos y la vulnerabilidad. La Magdalena Contreras, al igual que el Distrito Federal, presenta áreas con altos grados de marginación y de vulnerabilidad ante factores ambientales, físicos, económicos y sociales. Esta marginación ha causado la utilización de zonas no aptas para el desarrollo, el incumplimiento de la normatividad y la saturación de la infraestructura. Y aquí quisiera aclarar un punto muy importante, ya que esta marginación está muy presente en mi delegación. Y esto se debe a que en las zonas bajas las personas con mayor potencial económico han establecido sus casas y en las zonas más altas se han ido marginando las zonas con menos potencial económico. Esto presenta muchos riesgos a toda esa población que está establecida en suelo de conservación o que construyen sus casas sin seguir ningún tipo de normativa. Ahora hablaremos acerca de las características urbanas de mi delegación. Primero, acerca del equipamiento. El equipamiento para la salud y la asistencia. En cuanto a la salud, en el territorio delegacional existen 22 unidades de salud, 3 hospitales, 1 de asistencia pública y 2 de privada, 10 centros de salud y 9 clínicas de salud. Además, cuentan con 6 consultorios en zonas con un alto grado de marginación. Además, tienen el apoyo de 4 ambulancias, así como 12 médicos y 14 odontólogos, y 6 enfermeras para el servicio de emergencias. Además, en cuanto a la asistencia pública, su servicio más representativo es el desarrollado por la Unidad Departamental de Servicios Sociales, Asistencia Social, Médico y Recreativo al Anciano, que promueve la impartición de diferentes actividades. En cuanto al equipamiento turístico, a pesar de contar con un gran parque natural, que es el de los Dinamos, en el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano no se menciona nada acerca del equipamiento turístico que la delegación tiene. En cuanto al equipamiento para el comercio y el abasto, dentro de la delegación se encuentran 5 mercados públicos, 18 tianguis y 2 mercados sobre ruedas, donde el sector de la Magdalena
Es la que cuenta con mayor cantidad de equipamiento, seguida por el sector de San Bernabé, en contraste a los sectores de Guayatla y Gavillero, que carecen de mercados establecidos, así como sobre ruedas y tianguis. En cuanto al equipamiento de comunicaciones, la delegación La Magdalena Contreras preserva el uso de oficinas de correos y de telégrafos. Existen también inmuebles relacionados a la transmisión telefónica y radiofónica. Sobresale la presencia del Centro de Atención Telefónica de Telmex y de las oficinas de Grupo Monitor, ambos ubicados en el sector de San Jerónimo, además de las oficinas de Telmex en la colonia Guayatla. Respecto al equipamiento recreativo y de deporte, dentro de la delegación se localizan 21 módulos deportivos, siendo el más relevante la Casa Popular, que permite el desarrollo de las siguientes actividades: fútbol, básquetbol, natación, voleibol, fútbol rápido, aeróbicos, taekwondo, karate-do, gimnasia y atletismo. En cuanto al equipamiento de educación y cultura, para cubrir los requerimientos de educación, la delegación cuenta con un total de 98 instituciones educativas, aunque cabe señalar que más del 80% del equipamiento educativo de la delegación es de nivel básico. Gavillero y Guayatla presentan nuevamente un déficit en el equipamiento educativo. En cuanto al equipamiento de administración y servicios, dentro de la delegación La Magdalena Contreras se identifica la existencia de importantes equipamientos con radio de servicio nacional, como lo son el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En tanto con el radio de servicio delegacional se identifica la existencia del edificio delegacional y su anexo con domicilio en calle Álvaro Obregón sin número. Ahora pasaremos a hablar un poco de la infraestructura. Primero, la infraestructura hidráulica. La delegación cuenta con las siguientes fuentes de abastecimiento: Sistema Lerma Sur, el Sistema Río Magdalena y un sistema de manantiales. Además, cuenta con un sistema de pozos que son el Pozo Ansaldo, el Pozo Padierna y el Pozo Pedregal. Además, cuentan con dos tipos de redes, la principal y la secundaria, siendo la secundaria la que tiene mayor cantidad de tubería. En cuanto a la infraestructura sanitaria, el servicio de drenaje es de tipo combinado, concentra tanto aguas negras como pluviales a través de una red primaria de 24 kilómetros y una secundaria de 238 kilómetros, integrada por 8.000 pozos de visita y 600 coladeras pluviales. Además, existe un tratamiento de aguas residuales. La delegación cuenta con 2 plantas de tratamiento de aguas residuales. En cuanto a la infraestructura vial, con base en la función, características y áreas que enlazan las vialidades, se han clasificado 5 grupos: vialidad metropolitana, vialidad primaria delegacional, vialidad secundaria, vialidad local y andadores peatonales. De acuerdo con la clasificación antes descrita, se identifica que la delegación cuenta con 3.43 kilómetros de vialidad de acceso controlado, 7.94 kilómetros de vialidad primaria, 38.47 kilómetros de vialidad primaria delegacional y 18.69 kilómetros de vialidad secundaria. En cuanto al sistema de transporte, el sistema de transporte público de la delegación es uno de los servicios más importantes por ser el encargado de enlazar diferentes zonas habitacionales, así como los equipamientos educativos, comerciales, de salud, cultura, recreación, administración y gobierno localizados al interior de la delegación con el resto de la ciudad mediante los siguientes destinos: Periférico, Avenida Insurgentes, San Ángel, Metro Viveros, Ciudad Universitaria y Metro Tasqueña. Respecto a las rutas de transporte delegacional, cuenta con las siguientes: Red de Transporte de Pasajeros o RTP, 8 rutas diferentes, y de microbús, 16 rutas diferentes. En cuanto a la infraestructura eléctrica, de acuerdo con la información en el 12º Censo General de Población y Vivienda del 2000, el 97.52% de las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica. Es importante destacar lo siguiente: la alta densidad habitacional, así como la regularidad del servicio, genera sobrecargas y variaciones en el voltaje, refiriendo pérdidas económicas en los bienes de la población en múltiples zonas de la delegación. Ahora hablaremos acerca de los tipos de vivienda. En la delegación Magdalena Contreras, el suelo está integrado por un 82.05% de suelo de conservación, como ya lo habíamos mencionado, y el 17.95% por suelo urbano. Se establece una mayor protección del suelo de conservación y se busca un mayor aprovechamiento del suelo urbano.
Los tipos de vivienda que existen en el suelo urbano son unifamiliar, condominio en edificio, condominio horizontal, la habitacional con comercio, siendo el unifamiliar el que cuenta con mayor cantidad de hectáreas cubiertas. Ahora hablaremos acerca de la evolución de la ocupación promedio por vivienda, que actualmente la delegación La Magdalena Contreras concentra un total de 52.811 viviendas y una población total de 222.050 habitantes, que establece una densidad habitacional promedio de 4.20 habitantes por vivienda, índice superior al promedio de la entidad que al 2000 se definió en 4.03 habitantes por vivienda. Respecto al suelo urbano y su ocupación, podemos encontrar que se clasifican en diferentes tipos de usos, entre los cuales están habitacional, habitacional con comercio en planta baja, habitacional con oficinas, habitacional mixto, centro de barrio, equipamiento, espacios abiertos y áreas verdes de valor ambiental, siendo la habitacional ocupando el 60.40% el que tiene mayor cantidad de ocupación. Acerca de la imagen urbana, el paisaje urbano de la delegación se encuentra integrada por 4 grupos fisonómicos que determinan el carácter y ambiente del espacio urbano de la siguiente forma: áreas de valor patrimonial y ambiental, las áreas con vivienda residencial, las áreas de vivienda popular y las áreas de vivienda media. Y esto es muy interesante porque a medida que va subiendo en el cerro de la delegación, va cambiando la forma en que están construidas las casas y pasas de ver casas perfectamente planeadas a casas improvistas y hechas por los ciudadanos de bajos recursos. Por último, hablaremos acerca de los asentamientos irregulares. En lo que respecta a los asentamientos en suelo de conservación, con excepción del poblado rural de San Nicolás Totolapan, la superficie en el suelo de conservación que presenta asentamientos humanos son 342.3 hectáreas, lo que representa el 19.16% de la superficie ocupada en la delegación, y concentra a 32.483 habitantes en 7.297 viviendas. Podemos ver que es un número muy alto, esto debido a, como ya lo mencionaba, cómo las personas de más bajos recursos se fueron recorriendo a las zonas más altas de la delegación, construyendo incluso en suelo de conservación. Por último y para concluir, hablaremos acerca de las características socioeconómicas. Primero hablaremos acerca de la población por edades. Se observa una reducción directa en los grupos de edad de 25 a 44 años como resultado de 2 factores. Primero, la insuficiencia de espacios para uso habitacional en la delegación y, segundo, la plusvalía de las áreas existentes que limitan la población de recursos medios y bajos a acceder a una vivienda en la delegación, originando su desplazamiento hacia áreas de nivel adquisitivo que se les permita acceder a alguna vivienda. En cuanto a la tasa de crecimiento de la población, esta gráfica ya la habíamos visto. De acuerdo con la información censal de 1930 al año 2000, se observa que la delegación La Magdalena Contreras presentó entre 1950 y 1980 un crecimiento poblacional explosivo. Y esto es lo que ya habíamos mencionado, que pasamos de tener en 1960 40.000 habitantes hasta los 2000 222.000 habitantes. Es decir, en 40 años incrementó explosivamente la tasa de crecimiento de la población. Ahora hablaremos de la población económicamente activa. En 1990, la población económicamente activa ocupada representaba el 46.1% de la población de 12 años o más en la Magdalena Contreras. La población económicamente activa por grupo quincenal de edad más representativa es la que fluctúa entre los años 20 y 44 años de edad. Representa en el caso de la delegación el 69.2% del total. Y aquí podemos observar el porcentaje, la cantidad de población ocupada por sector, y al igual que la población desocupada. Podemos ver que hay 89.265 personas ocupadas y 1.543 personas desocupadas. En cuanto a la población económicamente inactiva, tenemos un total de 72.217 personas. Ahora hablaremos acerca de las actividades económicas que se desempeñan en nuestra delegación. Referente a la población ocupada por sector terciario, comercio, transporte, correos y almacenamiento, información en medios masivos, servicios y actividades del gobierno, forma el mayor número de personas económicamente activas, dando empleo a 67.581 habitantes, seguidos por el sector secundario, con 18.366 empleados, que sería la minería, industrias manufacturarias, electricidad y agua y construcción,
y finalmente con una escasa participación del sector primario, con un 463 habitantes empleados, agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y caza. En cuanto a los niveles de ingreso, encontraremos que el porcentaje principal de población ocupada en la delegación percibe un ingreso mensual de 1 a 2 salarios mínimos. Respecto a los habitantes que no reciben ingresos, son un 1.80% de la población y son 1.603 habitantes. Los que reciben menos de un salario mínimo son 7.782 habitantes. Los que reciben más de 2 hasta 5 salarios mínimos son 28.253 habitantes. Los que reciben más de 5 salarios mínimos son 14.198 habitantes. Los que no están especificados son 5.551 habitantes. Muchas gracias por su atención. Para concluir, me gustaría mencionar que en la delegación podría haber un crecimiento del PIB, poniendo la atención al sector primario, ya que contamos con un 80% del territorio en suelo de conservación. Ese suelo se podría aprovechar en actividades primarias, como lo pueden ser la ganadería o la forestación. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.